17 de Lucas. Amén. Dice la palabra del Señor, honramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas 17, vamos a leer 10 versículos, que dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, ¿a quiénes les dijo? Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar, se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles, ¿quiénes dijeron? Los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, gracias por su palabra, que creo que una vez más contribuirá al cambio, Señor, y al bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Mi compromiso es hablar de su palabra, Señor, pero mi mayor compromiso es que su palabra siempre obre en mi vida y que pueda tener la oportunidad de aprender de ella. Y de esta forma, Espíritu Santo, usted pueda guiarme para poder dar una enseñanza, una palabra, una predicación que usted quiere, que usted tiene para este pueblo. Señor, yo no quisiera que alguien pudiera decir no fue para mí, sino que todos tengamos la oportunidad de recibir este alimento espiritual, que solamente así robustece nuestra fe y podemos ser, Señor, cada vez más fuertes espiritualmente. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por ser nuestro Dios, gracias por darnos de su palabra, gracias por llenarnos de esperanza para nosotros. Dios eterno está siempre esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque usted está con nosotros, porque usted no nos ha desamparado y tenemos esperanza para cosas mejores. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Siéntense este ratito. Poderoso es el Señor. Usted ha leído conmigo una escritura que creo que tenemos algún conocimiento, algunos de nosotros o muchos de nosotros, acerca de esta escritura. Jesús está dando una instrucción, está dando corrección, está exhortando. Aprendí que antes de alguien arrepentirse, es reprendido. Así que si usted todavía no se ha arrepentido y ha aceptado a Jesucristo, está en un espacio de reprensión. Dios hará todo por reprenderle. Y qué bueno que Dios haga eso. Porque cuando no se ha hecho las cosas correctas, es lo único que uno se puede ganar, la reprensión, como el caso de Balaam. Balaam iba a hacer algo que Dios no quería.
Dice la Biblia que Dios lo reprendió. Casi se muere Balaam. No aprendió mucho porque siempre se perdió según la palabra de Dios. Pero este día, hablando del tema de los discípulos de Cristo, he titulado el mensaje para nosotros las etapas de un verdadero discípulo de Cristo. Porque en esta escritura que leímos, por lo menos hay 4 etapas de un discípulo de Cristo. Al irlas leyendo, al haberlas leído, parece que no se puede distinguir, pero al ir leyendo despacio, vamos a ir desglosando que hay 4 etapas en la vida de un discípulo de Cristo. Si usted notó, hay algo que puede distinguirse fácil acerca de cómo una persona va creciendo espiritualmente, cómo va obteniendo como quien dice, una afirmación mayor. Porque en la escritura, hermanos, que leíamos se puede distinguir. Usted encontró ahí una palabra y es discípulo. En el versículo 1 dice que dijo Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos. Pero, oiga eso, ¿a quiénes se refería? A sus seguidores, a los que le seguían, a sus alumnos, a los que andaban aprendiendo de él. ¿Qué le parece? Jesús le está diciendo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Pero en el versículo 5 encontramos otra palabra que ya va más arriba. Dice el versículo 5, dijeron, ¿quiénes? ¿Se dio cuenta? Como que eso dice mucho. Habla de un crecimiento progresivo en la vida de un discípulo de Cristo, en la vida de un creyente. Entonces esa es la otra parte que encontramos ahí, encontramos la palabra discípulo, porque podría haber dicho, le respondieron sus discípulos, pero no, escuche eso, sus apóstoles le respondieron. Siempre eran sus discípulos, pero escuche esa palabra, los que podían hacer algo ya. Los que tenían cierta capacidad le respondieron. Los apóstoles le respondieron. Jesús le dice a sus discípulos, dice el versículo 1, pero en el 5, le respondieron sus apóstoles. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron ellos? Porque ellos ya no se encontraban en la primera parte, ellos ya iban notando y dijeron, nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos aquí. Es fácil de entender. Entonces, este día vamos a hablar de esas 4 etapas en la vida de un verdadero discípulo, o sea, las etapas de un verdadero discípulo de Cristo. En este mensaje, usted podrá notar en qué parte está, porque no es bueno juzgar y decirle, hermano, usted está aquí, usted está allá, sino que nosotros, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios o no. De modo que no es alguien que me va a decir, usted sí es hijo de Dios. Sí es cierto. No me había dado cuenta. No, es Dios mismo que nos hace ver. Aquí no es cuestión, de lo contrario sería una vida religiosa solamente. Es Dios que nos hace saber a nosotros si somos hijos de Dios o no. Si alguien me pregunta y me dijera a mí, hermano, ¿y usted es hijo de Dios? Yo le respondería firmemente, le diría, amén, sí. Se cree no me creo nada, solo sé que soy hijo de Dios, porque no es que alguien me lo dijo, Él me lo hizo saber a mí en mi interior que soy su hijo. Pero si usted viene y me pregunta, hermano, y todos los hermanos que van a la iglesia, todos los que se congregan en la iglesia son hijos de Dios, ahí sí no tengo respuesta. No puedo. Y si lo hago es peligroso. Mire, hermano, lo que creo yo, más o menos, que son hijos de Dios, son esta. De ahí los demás no puedo. Porque no es cuestión humana, es el Espíritu Santo que trata en el corazón nuestro, porque esa es la realidad. Así dice la palabra de Dios, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 17, de que somos hijos de Dios. Del 16 en adelante. Bien, vamos a entrar en la primera parte, que podría decir
La primera etapa. La primera etapa es un antes y un después. En la vida del creyente siempre habrá un antes y luego un después. Siempre habrá algo que note la diferencia. Un antes y un después. ¿Dónde encontramos esto? En los primeros 2 versículos. Yo quiero que esté pendiente de esa escritura. Ahí en Lucas capítulo 17. Porque dice la Biblia, imposible es que no vengan los tropiezos. Así dijo Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos. Dijo Jesús, imposible es que no vengan los tropiezos. Quiere decir que deben venir, que ni Él está preocupado en detenerlos, sino que vienen. Eso es imposible, van a darse. Pero dice la Biblia, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay, y esa palabra hay no tiene H, porque con H se trata de provisión, pero sin H es de lamento. Mas hay de aquel por quien viene. Y dice una sentencia ahí. ¿Cómo dice la sentencia? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. No todos tal vez tenemos idea de la piedra de molino. Quizás los que han vivido o han visto en el campo, hay quienes no, antes por lo menos las mujeres molían en piedra el maíz, con una piedra así más o menos que le llamaban mano, y así molían. Que si alguno de ustedes tiene una por aquí, es para recuerdo, no creo que la usen, porque ahora hay licuadora y hay tantas cosas para no moler tanto, pero no es esa piedra, no es esa piedra es pequeñita. La piedra de molino que habla la Biblia en griego es mulos. No se refiere al animal que nosotros decimos mulo, sino que así se le dice, es una que parece, es tan grande, enorme, por lo menos lo que dan la idea a los que se explican eso, cómo era o cómo es. En algunos lugares todavía se usa, que la usan como para destripar o para machacar la caña en los ingenios antes. Ahora ya hay otros sistemas, pero es una que un asno le amarraban un eje a cierto lugar, un eje, y un asno le ataban en el cuello y él daba vuelta alrededor. Era una piedra de molino para que pudiera, ya sea en este caso, sacar agua o moler, y muchas cosas que encontré que se refiere a eso, pero lo que es común, que era una piedra enorme, de toneladas de peso, una piedra sólida. Y dice, una piedra de molino. Jesús no está exagerando, Jesús está hablando de un juicio. Usted imagínese usted en el cuello una piedra de diamante. Oh, qué bonito, ¿verdad? Y se abre el pecho para enseñar que anda una piedrecita ahí de diamante. Pero esta no es una piedra de diamante, es una piedra enorme. Como alguien dijo, una molde de piedra grande. Pero lo sorprendente es que esta parte está hablando de alguien que sirve de tropiezo. Se lo voy a decir de otra manera. Antes de venir a Cristo, usted y yo, aunque no lo mirábamos así, imaginémonos que todos teníamos por sentencia que era mejor una piedra de molino al cuello, y usted donde quiera que caminaba una gran piedra en su cuello. Eso es lo que dice la Biblia, porque habla de un juicio. Todos antes de venir al Señor teníamos ese mismo juicio. Era el mismo final. Porque Jesús dice, mejor le fuera que se le atase al cuello. O sea, antes de hacer fracasar a alguien, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué cree que sucede si a alguien le amarran una gran piedra en su cuello y lo tiran al mar? Se va a hundir rápido. Ni se va a notar que estuvo ahí, de repente se va a hundir rápido. Tampoco va a salir. Pero esa es la etapa de uno antes que viene a Jesucristo. Cuando uno va a comenzar
a vivir la vida de Cristo, cuando uno va a comenzar, cuando uno rinde su vida a Cristo, es lo primero que desaparece, esa piedra. Porque toda persona es como que tenga esa piedra, porque todos le ayudamos a alguien a hacer el mal. Y Jesús está diciendo, todo aquel que le ayuda a otro a hacer el pecado, que le induce a hacer el pecado, ese es el castigo. De eso está hablando el versículo. Y todos, de alguna manera, incluso padres, hay padres que ellos mismos le pusieron el primer cigarro en la boca a sus hijos, la primera botella de cerveza a sus hijos, lo llevaron a hacer esto y lo otro. Hay padres que ellos mismos les indujeron, no todos, pero yo he oído de padres que ellos mismos han enseñado a sus hijos. Vaya, eso es hablando de esa manera, pero amigos que ellos le dijeron a un amigo, mira, tómate esto, ingiere esta droga, etcétera. Entonces todos de alguna manera estuvimos expuestos a ayudar a alguien a hacer el mal. Y si le preguntaban a uno, mira, fíjate que esto y esto me pasó, me hizo esto y esto y esto, hazle esto. En resumen, todos teníamos el derecho de andar una piedra de molino. Sin Cristo es lo único que podíamos nosotros ver como el juicio que dice la Biblia ahí. Jesús dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y usted me dirá, yo nunca serví de tropiezo a alguien. Yo creo que sí. Porque todos, sin Dios y sin esperanza, solo servimos para tropiezo. Tal vez no lo vemos así ahora, pero eso es así. Usted dirá, a mí me sirvió de tropiezo tal persona, pero usted también sirvió de tropiezo a alguien. Esa es la primera etapa de un discípulo del Señor, quitar esa piedra de molino, quitar ese juicio. Eso nos da chance de nacer de nuevo, de respirar nuevamente, de tener la vida, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. Está hablando de un comienzo, está hablando de comenzar a vivir. Y eso sucedió. Ese es cuando nace la fe y nosotros fuimos perdonados. Esa es la primera etapa. Hay otro versículo que habla acerca de peso, para que usted note el peso. El versículo 1 de Hebreos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos teníamos y éramos merecedores de una piedra de molino, pero al recibir a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro rescatista, Él quitó ese juicio. Ya no tenemos una piedra de molino, no la tendremos, el Señor la quitó. Dice el versículo 2 de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nosotros comenzamos a ver a Jesús. Yo les he testificado que leí la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento lo leí, todo lo leí antes de recibir a Cristo, antes de mis 16 años, entre mis 14 y mis 16 años, yo leí todo el Nuevo Testamento, pero no me acuerdo qué parte leí, y aunque lo leí todo, porque no tenía compromiso, yo solo lo leí. Cuando ya comenzó a tener sentido la palabra de Dios para mí, cuando ya me memoricé, sin querer memorizarme, sencillamente se me quedaban en mi conciencia, por así decirlo, versículos de la palabra de Dios, fue cuando yo ya le di mi vida al Señor, porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Usted no puede recibir de Dios esa influencia de su Espíritu Santo, o esa bendición de su Espíritu Santo, al menos que sea parte del pueblo de Dios. Después de ahí tomó sentido. Entonces ya mis ojos están puestos en Jesús. Ahora sí, mis ojos están puestos en Jesús. Y he tenido tanta experiencia donde he querido irme, pero de repente me he dado cuenta que no es con nadie el asunto, no es mi compromiso con nadie, sino que es con Dios. Porque he visto fracasar a unos, han tomado las cosas de Dios un ratito, de ahí las dejan y así, hacen y hacen. Entonces me ha dado un ánimo también de hacer lo mismo, y de repente llega el momento cuando no sé, que yo no es con nadie, que falle el que falle, no he puesto mi mirada en él. Porque hay un tiempo que uno pone la mirada en los hermanos. Yo puse la mirada en el pastor en algún momento,
Cuando el pastor fracasó, estuve a punto de desaparecer de la iglesia. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque me dio pesar y yo dije, bueno, si este hermano que supuestamente está lleno de Dios y está unido, entonces yo no voy a durar mucho, ¿para qué? Y de repente como que algo me golpeó el corazón y dice dentro de mí, es que tu compromiso no es con Él. La mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Dele la gloria al Señor. Y quiero decirle, aunque usted no lo vea de esta manera, la mayoría de los que no progresan espiritualmente no es porque están poniendo su mirada en Cristo, es porque la están poniendo en mí, en alguien, cualquiera la están poniendo. Sí, aunque usted no lo crea. ¿Por qué usted dice, es que ya no voy por esto, es que el hermano, es que no sé qué? ¿Dónde está su mirada? Pero usted comienza a decir, y no a poner la mirada en alguien, sino en el que de veras tiene el poder para salvar e incluso enviar al infierno, entonces sí las cosas cambian. Y yo no me va a detener nadie. A mí me han llamado de lo que me hayan querido llamar, me han dicho de lo que me hayan querido, y ya no, antes sí con tantito, pero hay un momento donde uno va creciendo, y cuando uno va creciendo es cuando ya puso su mirada en Jesucristo. Es la única manera de quitarse esa piedra de molino. Y usted dirá, parece que eso solo es una cosa así como que no juega, pero alguien se muere y se va al infierno si no tiene a Cristo. De inmediato, como con una piedra de molino. Porque Jesús está hablando de un juicio. Esta es la primera etapa. La segunda etapa está en los versículos siguientes. Gloria a Jesús. El versículo 3 y 4. ¿Lo tiene? Me llama la atención porque Jesús sale de su responsabilidad, porque todo el tiempo querían que Jesús lo guardara, lo protegiera, le diera de comer. Y cualquier cosa, Señor, no hay vino. Señor, esto. Señor, lo tienen que comer. Y todo era así. Y el Señor les dijo, mirad por vosotros mismos. Ya hay un crecimiento ahí. Esta es la segunda etapa. Mirad por vosotros mismos. ¿Y qué dice después? Si tu hermano pecare contra ti, que eso no va a pasar, ¿verdad? Claro que pasará. Mientras seamos humanos, eso pasará. ¿De quién menos espera? Usted espera el agravio. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No te hagas disimulado y vete por allá como que no tiene nada que ver. No, repréndele. Y si se arrepiente, así funciona. ¿Qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, yo diría, este está jugando. Pero Dios dice, si llegare a ti diciendo, me arrepiento, Él lo dijo, perdónale. Usted, si Él lo hace de verdad o de mentira, ese no es el caso suyo. Si Él dice que se arrepiente, perdónale. La segunda etapa es llamados a perdonar. El discípulo deja su pasado y comienza a vivir su presente perdonando. Porque esta vida, la vida en Dios, comienza perdonando. Hay quienes dicen, hermano, yo ya perdoné a todos, pero a mí no me puedo perdonar. Falso. ¿Y qué se va a perdonar usted? Es que me perdono por lo tonto que fui, porque fui un bolo y yo no... Si le gustó, todo lo que yo me haga me va a gustar. No. ¿Qué me voy a perdonar yo? Esa es una enseñanza no está correcta, que yo tengo que perdonarme para sentirme libre. No. Yo tengo que perdonar a alguien por una sola razón, porque Dios me ha perdonado a mí. Dele la gloria al Señor porque Él es bueno. Una sola razón. Entonces, esto también Jesús lo está diciendo para nosotros. Si usted ofende a Dios, que no va a pasar, ¿verdad? Pero usted vino este día y se arrepiente. Pero al salir de aquí usted vuelve a ofender a Dios y se arrepiente. Y vuelve a ofender a Dios. Jesús está diciendo, cada vez que alguien se arrepienta,
Dios lo perdona. Alguien dice, no, no puede ser que Dios me perdone. El pecado que Dios no perdona es el que no vengo arrepentido. Hay cosas que usted va a seguir haciendo, yo voy a seguir haciendo, y de repente nos van a hacer sentir mal y vamos a tener que venir a Dios. Pero el discípulo, la etapa del discípulo es la etapa de perdonar. Cuando usted comenzó ya en la iglesia, usted comienza a perdonar. Usted comienza a perdonar quizás a padres que le hicieron esto, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y comienza a perdonar. Esta es una vida de perdón. El perdón comenzó en el Calvario. Porque casi siempre la ignorancia nos hace hacer destrozos. Y Jesús dijo, perdónales porque ellos son ignorantes. Perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero ese es el perdón al ignorante. Pero el que ya se da cuenta puede arrepentirse. Porque el perdón que salva es el que usted viene y lo conquista arrepentido. Así se conquista el perdón de Dios. Usted no puede decir, Dios ya no me va a perdonar. No, en el caso lo duro es que usted se arrepienta. El día que se arrepienta, Dios lo perdona. Está garantizado en la Biblia, en toda la Biblia, que Dios es un Dios perdonador. Al no venir arrepentido y creer que Dios no me perdona, estoy diciendo que Dios no es misericordioso, que Dios no es perdonador, que Dios es un Dios cruel. Y no es cierto. Él es amor, dice la Biblia. 100%. Es la fuente del perdón. Dele la gloria a Jesús. Y Jesús decía, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Esa es la otra etapa del discípulo. El discípulo, el crecimiento del discípulo va progresivo. Tenemos una piedra de molino, Dios nos la quitó. Y ahora estamos libres y comenzamos a ver, tenemos todo el derecho de perdonar. ¿Cuesta? Sí cuesta. Pero al creyente no le cuesta. Hermano, es que eso es duro. Viera, mire, nosotros somos tan ingenuos que si una persona pasó de repente por ahí en un camino estrecho y está muy apretujado, tanta gente que hay por ahí, y vamos nosotros caminando y venía alguien todo alocado y de repente nos dio un cabezazo que nos quedó, quedamos viendo lucitas de estrellas y todo, y lo quedamos viendo a la persona, nos enojamos y todo, y la persona dice, discúlpeme, no lo vi, no tuve cuidado. No se preocupe, ahí se queda un dolor que le ha quedado ahí. No sé si a usted le pasa algo similar, un dolor que alguien lo pisoteó a uno, lo que sea, y pasó, discúlpeme, o le botaron las cosas y disculpe, y ahí la recoge uno, tranquilo. Un dolor del gran cabezazo que le dieron a uno. Pero ese mismo golpe, de esa misma calidad, capacidad de golpe, si me lo da uno que yo aprecio, si me lo da uno que yo lo estimo, que es mi amigo o es mi amiga o algo, si me lo da él, duele más, me dijo él. ¿Qué va a doler más? No duele más, el mismo golpe, la misma daño, todo igual. Pero es que nosotros seleccionamos. Es el mismo golpe, pero aquel que no conocíamos, sí, no se preocupe. Pero de ahí, si es alguien que yo conozco, voy a echarle zancadilla, yo voy a buscar la forma de cómo, disimuladamente me lo acabo. Como decía un loco, me lo quebro porque me lo quebro. Sí, eso es lo que pasa. Pero nosotros tenemos un llamado. El primer llamado no es andar predicando, el primer llamado es a perdonar. Según esta enseñanza. ¿Qué le parece? Usted puede ir viendo en la etapa. Esa etapa que vamos creciendo. Hay otra palabra que leemos en Mateo 6:12, dice, en la oración que Jesús nos dejó, y perdónanos y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros no tenemos la mirada puesta en Jesucristo, cualquier cosa nos va a desviar, pero una de las cosas más difíciles es por falta de perdón. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, y hay una sentencia, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y en Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y dice, perdonad y seréis perdonados. Esa es la etapa del discípulo. La etapa del discípulo no es predicar primero, es perdonar primero. Usted y yo seremos triunfantes cuando aprendemos a perdonar. De lo contrario, nos moriremos. Nos enflaqueceremos. La tercera etapa, los otros dos versículos que continúan, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, ponga atención a lo que el Señor dijo. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Me sorprende esta palabra, que los discípulos están pidiendo que les aumenten la fe. Y póngame atención a esto. No es una fe para salvarse, es una fe para servir, es una fe para producir, es una fe para hacer, es una fe para realizar la obra del Señor. Porque ellos ya no están diciendo danos fe, dice aumentanos la fe. Jesús no está hablando de una fe para salvarse, sino de una fe de accionar, de hacer. Porque es entonces cuando el discípulo va pudiendo servir. Así es que la tercera etapa es aumento de fe. ¿Han escuchado ustedes o alguna vez han solicitado un aumento de crédito? Cuando usted tiene un límite de crédito en una tarjeta y usted quiere comprar algo pero no le alcanza, le dan una opción a la tienda. Si quiere, llamamos para que a ver si le aumentan. ¿No, nunca hizo alguien eso? ¿Solo yo hice eso? Me sentí businessman con ustedes. Nunca le dijeron, y viene y llama, fíjese que aquí quieren comprar esto que cuesta el doble del crédito que tiene, pero, y empiezan, algo están estudiando ahí, y de repente le aumentamos le aumentan para que lo logre pagar un poquito más por si quiere comprar otras cosas, porque a ellos les interesa que uno agarre cosas. Nunca hicieron algo así, y le aumentaron el crédito. Es sincero, me parece que no. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero a veces le dicen a uno, no, fíjese que no le podemos aumentar, a dejar las cosas para atrás. Qué tremendo, pero aumento de fe como aumento de crédito. Porque con el aumento de crédito usted puede comprar y hacer más, conseguir más. Aumento de crédito es más autoridad para poder realizar o comprar o obtener lo que usted quiere más y ya con fuerza decir, quiero, porque ya tiene el crédito. No me están entendiendo. Entonces, cuando nosotros leemos esto que dicen los discípulos, dijeron los apóstoles al Señor, ya no se sentían solamente como principiantes, ahora los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dijo, si tuviera fe como el grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta no es la fe para salvarse, esta es la fe para obtener, para hacer, para que Dios use nuestra vida. Porque usted ya tiene a Cristo, usted ya no necesita fe para salvarse. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida, pero sí necesitamos fe para reprender al demonio, sí necesitamos fe para orar por un enfermo, sí necesitamos fe para hacer una predicación, para decir, para hacer, para obrar en el nombre de Jesús. De esa fe está hablando. Entonces esa es la etapa del aumento de fe. El discípulo entra en una etapa de aumento de fe, porque la fe que Dios nos dio, que nos permitió desde un principio, fue básica, solo fue para salvarnos, no para andar haciendo cosas. Pero después usted ya tiene que tener algo de capacidad y va a reprender al diablo, lo va a reprender y se va a ir. No va a llegar como cuando
me mandaban a sacar las gallinas debajo de las camas. Salí de ahí, decía uno a la gallina, el niñito Bonnie sacando la gallina, salí de ahí con una vara, salí de ahí, así como suplicándole, por favor, salí de ahí. No, el diablo no es una gallina que fácilmente se va a espantar con cualquier escoba. Al diablo solo se le puede tratar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero yo no tengo esa fe, tengo que pedir aumento de fe. Denle la gloria al Señor. Si usted y yo no tenemos la capacidad de ganar a alguien para Cristo, de predicarle a alguien a Cristo, de hablarle a alguien de Jesús, yo le aseguro que en cuanto a eso, nuestra fe está baja. Ay, hermano, si antes vengo yo y voy a traer a alguien más, dice uno. Antes me estoy salvando yo y ahora salvar a otro. No. Alégrese con que yo logro venir. Si quiere, si no, ya no vengo. No, por favor, no se vaya. Llega una etapa que se llama aumento de fe. Así dice la Biblia. Aumenta una fe. Lea Mateo 17, 19. 20 y 21. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya eran sus discípulos, ya eran sus apóstoles. Así es que aquí pueden haber discípulos, pueden haber apóstoles, digamos así, pero no hacen nada. Pero oiga esto, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Me gusta esa pregunta. ¿Por qué nosotros? Lo voy a decir un poco más amplio, como que fuera yo el que estoy diciendo. ¿Por qué nosotros, que somos tus discípulos, que somos tus apóstoles, que andamos contigo, por qué nosotros no se nos pega nada de ti? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? No está diciendo por qué ellos, no, ¿por qué nosotros no pudimos? Pero si yo soy tu siervo, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo como hijo de Dios no puedo? ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús tiene una respuesta. Jesús les dijo, ¿por qué? Porque la fe que ustedes tienen solo fue la que yo les dejé para cuando se salvaron. Pero para hacer cosas ustedes no creen, no tienen fe. Se sienten infelices, se sienten incapaces. Y como dice una profeta, se sienten inútiles. Sí, porque esa señora ha hecho creer que somos unos inútiles y otros, amén. Pero eso están diciendo ellos, porque la fe que ustedes tienen es una fe para que le perdone sus pecados, pero no para hacer cosas. No tienen esa fe todavía. Entonces dice Jesús, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, vuelve a repetir, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Parece que la fe de hacer cosas tiene un poder único. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo creo que Dios me ha salvado, pero no creo que Dios que yo pueda orar por un enfermo y se sane? Es que es distinto. Es que usted no se va a salvar por lo que haga. Usted se va a salvar porque fue perdonado. Porque su nombre fue inscrito en el libro de la vida y eso no se borra. Pero ¿qué se encuentra haciendo ahora usted? Es otra cosa. Para hacer cosas para Dios se necesita una fe. Esta fe que está hablando el Señor, que es la fe de producir milagros. Y pondrán la fe sobre los enfermos, la mano sobre los enfermos, ¿y qué pasará? Pero si yo no tengo esa fe todavía. Yo quisiera que sucedieran muchas cosas que yo quisiera, pero eso no quiere decir que tengo ese crédito. Pero si usted me pregunta, hermano, ¿y usted es salvo o no es salvo? Yo le voy a decir, sí. Porque la salvación no es por lo que yo produje, es lo que produjo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ministrar es un aumento de fe que yo necesito. Y ya teniendo esa fe, entonces sí. Una mala comparación, pero me acuerdo siempre de esos muñequitos que miraba antes, que por cierto, blanco y negro los miré cuando ya tenía como 16, 17 años, porque nosotros no teníamos televisión. Cuando ya llegamos a un lugar y detrás, en el pasillo, tenía de esas ventanas que se abren así. Entonces desde allá miraba la televisión en un vecindario mientras estaba trabajando ahí. Yo estaba a la hora de comer, me iba para ahí para estar mirando ahí, oía la televisión donde salía Tom y Jerry, y yo lo miraba y yo me reía ya solito.
Cualquiera podría pensar que oliendo pega estaba ahí, porque disimuladamente, no es que los vecinos me conocían, no, desde allá estaba mirando siempre. Y miré que una vez iba el gato siguiendo al ratoncito. No voy a decir que esto es bíblico y no me van a juzgar mal, por favor. Sí, porque hay quienes dicen, uy, el hermano lo que predica, cuentos de niños. No, no, es solo para acordarme de lo que le estoy diciendo. El ratón sale huyendo y el gato lo va siguiendo, y mientras va huyendo hay una botella de vino en el camino y el ratón se la pasa llevando y se derrama la botella, el vino de la botella por todo el piso, y el ratón se va hasta ahogando. Y cuando se metió a la cuevita donde él se metía al agujerito donde él se iba a meter, no hombre, ya se había tragado un montón, se iba ahogando y ya tragado un montón de vino. Cuando ya llegó al final, que medio se para y se regresa, se sale por el agujerito donde había entrado y sale ¿y dónde está ese gato? Dijo. Iba bien bolo y se sentía con poder. Así que yo solo me acuerdo, digo yo, así no pasa a veces a nosotros no podemos decir tan mal, ¿dónde está ese diablo? No. Usted ora, hermano, usted ora, porque es otro nivel. Esa es la otra etapa, cuando ya podemos servir. Para eso se necesita un aumento de fe, y yo podría decir un aumento de crédito, para obtener más cosas, para tener autoridad, para producir milagros. No que por eso nos vamos a salvar, porque los milagros no son la garantía de que somos salvos o no. Los milagros son la garantía de que nuestra fe se ha aumentado, porque los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista y decirle a Dios, Señor, porque eso es lo que debemos nosotros pedir. Y cuarto, la cuarta etapa es los versículos siguientes. Están explicados en los 3 versículos siguientes, 7, 8, 9 y 10, 4 versículos. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dijo Jesús. Si lo está leyendo, el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La cuarta etapa es la obediencia. Quiero decirle una cosa. A veces pensamos que le estamos sirviendo a Dios porque le obedecemos. Obedecer no es un servicio a Dios. Obedecer es un deber. Le voy a dar una comparación. Cuando nuestros padres ya son ancianos y ellos nos piden algo y nosotros lo hacemos. Hijo, necesito esto, necesito lo otro. Y nosotros podíamos decir, yo le sirvo a mi papá porque yo hice esto, porque él me pidió que le hiciera esto. No, es que ese no es un servicio. Servicio es cuando usted hace algo y le van a pagar por él. Y usted tiene que esperar que le paguen. Pero cuando usted tiene que hacer algo porque es su papá o su mamá, ese es un deber. Aún en la Biblia habla de que nosotros tenemos que cuidar a nuestros ancianos. Eso lo dice la Biblia. ¿Lo han leído ustedes? La Biblia dice que hay que honrar a nuestros ancianos. Entonces, a veces pensamos que por lo que yo hago Dios me va a dar todo. Señor, dame esto porque yo hice esto. No. Eso está diciendo la Biblia. Porque la siguiente etapa es la obediencia. Obedecer a Dios no es un servicio, es un deber de todo creyente. No me di a entender. ¿Cómo se los explico? Usted no puede decir, es que yo ahora le sirvo al Señor. ¿Qué hace? Le obedezco, ya no hablo malas palabras. Eso no es un servicio, es un deber. Ya hace tiempo hubiera dejado de ser bocón usted y no ha podido. Y cuando lo logra unos 15 días, hoy sí le he servido a Dios por 15 días. No, es un deber. Usted y yo tenemos un deber, obedecer a Dios. Dicen los discípulos primeros, antes que a los hombres. En primer libro de Samuel 15:22 encontramos
cuando Dios le dice a Saúl, le dice que vaya y destruya a los amalecitas, y él se trae todo el botín, y se trae las vacas, se trae todo, y comienza a hacer holocaustos a Dios de eso que trajo. Entonces Samuel le fue a decir, en el versículo 22, primer libro de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Otro ejemplo, Jesús llegó a un lugar y hay dos hermanas. Jesús va con sus discípulos, por supuesto que es normal, Jesús puede haber llevado hambre, sus discípulos también, y Jesús se sentó en un lado y comenzó a seguir hablando. Mientras él sigue hablando, una de las hermanas corrió a la cocina y comenzó a preparar comida para él. ¿Cómo se llama esa señora? Entonces esa señora comenzó a preparar comida porque Jesús ha llegado. Yo lo hubiera hecho, usted lo hubiera hecho. Si Jesús llega a su casa, usted no se va a sentar, le va a ofrecer algo, le va a preparar algo. Eso es normal. Pero esta señora le molestó algo, que la hermana de ella, quizás así era su costumbre de no hacer mucho en la casa, eso también se puede entender. Sin embargo, ella le molestó ver a su hermana sentada enfrente de Jesús, mirando a Jesús, oyendo a Jesús. Y él le dijo, Señor, como que dice aprovechando, ¿verdad? A mí no me hace caso esta, pero a él sí le va a hacer caso. Señor, di a mi hermana que no me deje servir sola. No han oído esa parte. No me deje servir sola. Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Porque la mejor parte no es lo que usted y yo hagamos para el Señor, es que le pongamos atención. Ponga atención a eso. No es lo que usted y yo hagamos para Dios y Dios está contento, qué bonito lo que me está haciendo, lo que me preparaste, qué bonito, qué bonito. No, es su actitud. Es mi actitud, porque obedecer es una actitud de amar a Dios. Se produce por amar a Dios. Y él dijo, si acaso se le felicita al que hace todo, ah sí hombre, qué bueno que lo hiciste, pasa adelante, siéntate. No le dice ni gracias. Se lo voy a decir de otra manera, por lo que haga usted para Dios, ni espere que Dios le recompense. ¿Lo va a hacer Dios? Sí lo va a hacer, pero Él no ha prometido que nos va a dar el cielo y la tierra por lo poquito que hagamos nosotros. No, Él solo dice que hagamos. Al final tendremos recompensa, sí la tendremos, porque Dios es así, pero no tenemos que hacerlo para que Él me dé. Es porque Él es mi Dios, Él es mi Señor. Yo lo obedezco a Él, no porque me dé o no me dé. A veces tengo, a veces no tengo, y yo siempre le sigo amando. A veces me responde, a veces no me responde. Él es Dios, yo le sigo amando. Me va a responder, hermano, yo estoy expuesto para cosas difíciles de aquí en adelante, lo sé, pero yo siempre le sigo amando. Hasta aquí he tenido la oportunidad quizás de no darles muchos problemas a ustedes. No recuerdo cuándo fue la última vez que ustedes me llevaron a hospitalizar, que usted se acuerde, pero quizás de aquí en adelante a cada rato le van a estar diciendo, hermanos, lleven al hospital al pastor porque está muriendo. Posiblemente que sí, posiblemente ya no tenga muchas cosas que aparentemente quiero en la vida, pero Dios le voy a seguir amando. Porque a Dios no hay que obedecerle por lo que Él nos da, es porque es un honor, es un deber obedecer. Esa es la otra etapa en la que no tan fácil hemos llegado, porque todos estamos interesados. Y eso siempre me hace recordar las dos palabras que una vez le escuché al hermano Adán, que dijo, dos grupos de personas, los que se sirven de Dios y los que le sirven a Dios. Se me quedó eso siempre. Siempre habrá dos grupos de personas, los que le sirven a Dios y los que se sirven de Él. Todos nos servimos de Dios de alguna manera, pero servirle a Él es otra cosa. Esa es obediencia. Esas son las etapas del discípulo. Hay otro versículo en Hechos capítulo 4, 29 que dijeron los discípulos del Señor cuando los tenían golpeando y les amenazaban que dejaran de hablar de Jesús, y dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Termino con esto, porque hermano, en este mensaje es fácil distinguir en qué etapa nos encontramos, porque la vida de un discípulo, de un creyente, se trata de procesos. Yo le aseguro que algunos todavía se han de sentir, después de este mensaje, que andan la gran piedra colgada, porque andan sirviendo de tropiezo a todo el mundo. Y usted fácil lo distingue porque no levantan la cabeza. No. Dios le bendiga, hermano. Sí, es fácil distinguir. No tienen valor de mirar porque algo les con la conciencia.
la paz del Señor le acompañe, hermano. El otra es, si usted me iba poniendo cuidado, la segunda etapa es perdonar. Qué bonito es perdonar, porque a Dios le gusta perdonar. A mí me gusta perdonar, porque a Dios le gusta perdonar. Es lindo perdonar. Cuando se practica perdonar, eso es hermoso. No me cuesta perdonar. Y usted dirá, ya le voy a hacer la prueba. Pégame un golpe y le voy a perdonar. Pero no me pegue dos. Porque el otro ya no. Alguien dijo, si, como la Biblia dice, si te da en una mejilla, pon la otra mejilla. Y uno empezó a darle en la mejilla. Pues puso la otra mejilla. Cuando iba con el tercer, alto le digo. La Biblia no habla de 3 mejillas. Solo dos. Así es que ahora es mi turno. No, está serio. Entonces la otra es el aumento de fe, donde se tiene que pedir aumento de fe para servir. Y tercero, es el tercer cuarta, la obediencia. Porque servir a Dios no es un deber, no es un servicio, es un deber. Dios es bueno y para siempre vive. Termino con este versículo que me gustó, me encantó, y hasta aquí llegó mi mensaje. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Para llevar mucho fruto yo necesito un aumento de fe. Estamos orando aún esta semana. Cuando inventaron los aeroplanos, unos como aviones, pero de un material sencillo, las alas bien largas, y aumentaron un aeroplano, inventaron los aeroplanos, estaban probando uno, iban 2 en él, y cuando van subiendo en el aeroplano, que tiene un motor pequeño, y van subiendo, resulta que cuando ya van algo arriba, los que van ahí en el aeroplano, piloteando el aeroplano, observan que salió de repente por ahí enfrente donde llevan los pies una rata. Y qué susto cuando veo que rata y empieza así, ¿cómo hacer para sacar? Y no pueden agarrar, la tratan de agarrar, de golpear, y se metió de nuevo. Al ratito sale otra vez con sus bigotitos la rata a moverse ahí, y ellos están ahí y no pueden ver, no tienen forma de atrapar la dicha rata y sacarla de ahí, no pueden. Así que ya no iban 2 tripulantes, sino que 3 tripulantes en el aeroplano, y parece que todos tenían derecho de ir ahí, porque la rata iba bien tranquila, y cuando ya casi querían que la atrapaban, ¡pum!, se escondía. Y se le ocurrió una idea: subamos, elevémonos lo más que podamos. Y comenzaron hacia arriba, al cielo. Pero entre más y más se iban elevando, como es abierto, esos aparatos abiertos, no es cerrado, era abierto, y ya los que iban piloteando el aeroplano, ya casi no respiraban. Porque entre más arriba, va subiendo, entre más arriba, cuesta respirar. Usted ve que esos aviones, cuánto se elevan, si fueran abiertos no fuera a esa altura, porque nadie podía respirar. Ellos van sellados y uno puede ir respirando ahí adentro. Pero ese aeroplano no podía respirar, y ya casi no podía respirar, y de repente vieron que tantito iba así, algo lo quita la rata, y salió, pum, cayó enfrente de ellos muerta. También ella no podía respirar. Pero ella se murió. Entonces, ya que vieron que se murió y cayó muerta ahí, ¡pum!, van para abajo. La idea estuvo buena, porque el aeroplano se elevó, y a aquellos les costaba respirar, pero también esa plaga que iba allí no respiraba. Es la única salida para que Dios aumente nuestra fe. Y toda maleza, toda pestilencia del enemigo no puede respirar en la presencia de Dios, no puede. Entre más arriba busquemos, y entre más busquemos la ayuda del cielo, y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, les aseguro que cualquier demonio, ese demonio que le pone sueño, que le pone pereza, que lo hace perverso, que lo hace todo eso, se va a morir, porque logra respirar, porque no ha logrado llegar al punto clave de las alturas donde está nuestro Dios, porque de arriba viene lo bueno. Denle la gloria al Señor.
domingo. Hay etapas en la vida del cristiano. Quizás estemos empezando la primera, pero ya llegó al principio. Póngase sobre sus pies. Vamos a dar gracias a Dios. Padre y buen Dios, decía su siervo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Quizás comenzando este camino. Pero Señor, qué bonito es aprender. Qué bonito es estar aquí donde usted es nuestro maestro. Ayúdenos para no ser piedra de tropiezo de nadie. Que ya no tengamos el derecho de una piedra de molino para que se nos arroje al juicio. Ayúdenos, Dios eterno, para poder ser perdonadores, porque usted es nuestro perdonador por excelencia. No nos va a costar si usted está en nosotros, si su Espíritu nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Y que no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer porque amo a Dios sobre todas las cosas. Ayúdenos, Dios, para que nuestra fe se aumente, para producir, para dar fruto. No quiero ser, Señor, como una cizaña que solo crece y hace sombra, pero no produce. Ayúdenos, Dios, a obedecer. Permita, Señor, que haya en nuestra